Para el isabelino, página en el Facebook, es una gran satisfacción la mañana de hoy tener la presencia de un destacado profesional, honorable en todo el sentido de la palabra, una persona representativa de nuestro querido Colegio Santa Isabel de Huancayo, el maestro Adriano Lázaro Yaranga. Bienvenido al set de El Isabelino, maestro Adriano. Muchísimas gracias, profesor, para saludarle a toda la familia isabelina a través del periódico El Isabelino, que ya está prácticamente en circulación en todos los medios sociales de comunicación. Y a nuestros compañeros de Santa Isabel, nuestro gran saludo, y a los maestros y a todos aquellos que prestaron su servicio en esta aula mater de los huancaínos. Una de las primeras facetas que quizá muchos estudiantes, la colectividad, no conoce es la época estudiantil, precisamente la educación secundaria, donde usted estuvo en Santa Isabel. ¿Qué experiencia nos podría dar a conocer sobre toda la vivencia estudiantil como alumno de Santa Isabel, maestro Adriano? Bueno, en realidad tuve la oportunidad de ingresar como estudiante a Santa Isabel en 1961 a través de una selección por madurez mental que se desarrollaba ya desde años anteriores. O sea, a Santa Isabel ingresaban pues alumnos seleccionados. Bueno, tuve la oportunidad de estudiar y bueno, con todo cariño estudié y también pensé por Santa Isabel. Una de las que más me ha emocionado estar como estudiante es haber tenido un cuartito donde vivía al lado del convento Pichcos, que me daba mucha facilidad para acercarme al colegio, a cada rato, ¿no? Podríamos decir. Tal vez el año 63 hubo la toma del local por los estudiantes por el problema del traslado del director de entonces, el doctor Héctor Segarra Araujo. Entonces, en la noche, como yo vivía a casa a 2 cuadras, me trasladaba rápidamente y nos comunicábamos con los estudiantes, incluso pernoctar en la noche. Bueno, he visto cómo nuestros compañeros actuaban durante toda la noche, con fusiles en la mano, haciendo triangulación. Bueno, interesante como estudiante. Ya estando en cuarto y en los demás ya apuntamos un poco a la dirección de la Asociación de Estudiantes Isabelinos. Incluso presentamos nuestras listas, éramos candidatos, etc. Bueno, hemos terminado la secundaria, nos vamos pues cada uno a buscar otros, ¿no? Otros caminos. En este caso debíamos a los institutos superiores, universidades, institutos armados. Por otro lado, he tenido la gran satisfacción de tener grandes maestros, maestros que merecen la pena, maestros dedicados al trabajo pedagógico. Imagínense tener en cuenta al maestro Segarra, ¿no? un gran profesional que con la simple mirada, con la simple presencia, daban impacto a sus colegas profesores, ¿no? Y todos eran trabajadores cumplidores en realidad. Para nosotros, para mí particularmente, que me han quedado en la mente, nuestro profesor Roberto Caballero, ¿no? El Tuco Castillares, Roberto Castillares, que le decíamos cariñosamente Tuco, ¿no? Tuco Castillares. No teníamos el de matemáticas César Humberto Guatuco Caballero, ¿no? Un matemático que era sobreviviente de la tragedia de Ocros. Maestros de esa talla, ¿no? El doctor Garmendia, ¿no? De comunicación,
Otro profesor era el profesor Luis Gavidia Muñoz, ya, valiente, pero impositivo en su salón de clases, pero que daban pues grandes enseñanzas de estos maestros. Así tenemos a Federico Ortiz Agurto, por ejemplo, en literatura. ¿Quién podía superar a él? Entonces estos maestros nos han inculcado experiencias que han adquirido también en el camino educativo. Sinceramente a mí me ha gustado los pasos que han seguido estos maestros. Como también hay trabajadores, tenemos al Chueco Salcedo en el campo de la disciplina, a Cabanillas, por ejemplo, que era el gerente, ¿no? Y para entonces teníamos pues solamente pues alcance de 1.500 alumnos, tremendo colegio. 1.500 era ¿cómo se llama? El total de estudiantes que deberían estar ahí, pero años más tarde, gobiernos que no conocen, ¿no? Cómo se debe formar los futuros ciudadanos, simplemente rellenaron con cualquier cantidad de alumnos. Había unas épocas en que trabajábamos más de 11.000 estudiantes. Yo recuerdo, había un saloncito un poquito más grande, era del quinto año A, que albergaba 72 alumnos. Y así trabajamos. En el periodo de los militares, estamos hablando de Morales Bermúdez, quien prácticamente los ha puesto en una situación muy difícil a Santa Isabel en cuanto se refiere a infraestructura, mantenimiento, etcétera, etcétera. Bueno, eso podría tomarse como estudiante. Dentro de esa experiencia que usted ha vivido en nuestra gran unidad, ¿qué representa el doctor Héctor Segarra y Araujo para toda la comunidad isabelina? Bueno, hubieron otros grandes maestros que también antecedieron. Yo particularmente lo considero al profesor Héctor Segarra Araujo, un gran maestro, que representa un camino, diríamos, en el nivel educativo. Un buen personaje, un buen profesional. Como decía antes, con la sola presencia, todo el personal se alineaba. Todos cumplían su labor. Pero también hubo otros grandes maestros, como el caso de Teófilo Solórzano, o Teófilo Monroy Solórzano, un gran director que trabajó muchos años en Santa Isabel, hizo grandes reformas al interior del colegio. Y tendríamos que hablar también al maestro que fundó a Santa Isabel, Sebastián Lorente. Un gran maestro. Un maestro que supo preocuparse por la educación. ¿Eh? Imagínense, él fundó un pequeño colegio particular, ¿no? Y no sabía a dónde llevar a esos alumnos, ¿no? A qué local. Y su amigo, para entonces era Calixto. Calixto, su nombre, bueno, escapa. El señor dijo, acá tienes una casa, utiliza este local. Y ese local es precisamente de la esquina de Calixto con Pachitea. Y ese debe ser declarado como un patrimonio educativo de Santa Isabel. Nuestras autoridades deben recuperarlo y entregar a Santa Isabel para que funcione ahí nuestro museo, porque seguramente con la infraestructura que nos han reducido, ahora ya no habrá museo en Santa Isabel. Tenemos que tener otro lugar. Y que muy bien sería nuestro primer colegio, que es la esquina de Calixto y Pachitea. En realidad, el doctor Sebastián Lorente se preocupó, estuvo en ese lugar pocos años, y al siguiente año, en 1856, compra el terreno que está entre la esquina de Amazonas y Cusco, ¿no? También es pequeño para el crecimiento que tenía Santa Isabel,
Bueno, pues ahí se quedaron 100 años. ¿Qué gobierno les extendieron sus manos para Santa Isabel? Ningunas. Fueron los alumnos, nuestros compañeros, nuestros padres de familia, de repente con algún pequeños apoyos de algún alcalde. Funcionó el colegio hasta 1950, 100 años, hasta que llegaron los militares. Por supuesto, también hay otros personajes que me escapan. Valdría la pena hacer una reconstrucción objetiva. No necesitamos personajes, como siempre hay en todas las instituciones, hay figuras, ¿no? Se ponen como una especie de personajes artísticos, dice soy yo, ¿no? Eso no, queremos trabajo, resultados. Y eso es lo que estoy mencionando, 3 personajes que dieron un gran impulso a Santa Isabel. Para terminar, imagínense, en 190 años el doctor Teófilo Monroy Solórzano dijo, Santa Isabel no necesita estar encerrado en un pequeño local, hay que comprar un terreno, y lo consiguió. Y ese es el que tenemos en San Carlos. Otra de las facetas importantes en la vida profesional de usted es haber sido profesor de Santa Isabel. Si nos podría contar esta hermosa experiencia de ser docente de nuestro querido colegio Santa Isabel. Bueno, pues yo ingresé a Santa Isabel como docente, como practicante, o sea, haciendo las prácticas preprofesionales. En la mitad de año del 70 empezamos a trabajar en Santa Isabel 2 años, pero como quiera que esos años ya había movimiento del profesorado con el cambio, con la reforma educativa que implantó el gobierno militar, ya pues muchos profesores salieron de Santa Isabel. Es el caso del profesor Gavidia, y dejó 12 horas, esas 12 horas pasé a cubrir, ¿no? Como practicante prácticamente cubrí esas horas, me quedé esos 2 años con esas horas. Y al siguiente año, por supuesto, contratado y bueno, me quedé hasta el año 2011. Bueno, aparte de esto, como docente, aprendí de nuestros colegas profesores la fundación del sindicato de trabajadores, o sea, el SUTEF, 1972, hasta entonces había la Federación Nacional de Educadores del Perú, FENEP, mayormente estaban agrupados los profesores de Santa Isabel, y luego ya también había partidariamente del APRA, también había una organización, pero lo cierto es que se impuso SUT, ¿no? Veía cómo los profesores se organizaron y cristalizaron la base del sindicato a nivel de colegio. Interesante el trabajo, incluso yo ya era simpatizante, pero recién ingresado a Santa Isabel, o estaba ingresando a Santa Isabel, pero ya simpatizaba con el sindicato, con sus trabajos, movilizaciones y las huelgas que venían, ¿no? Una lucha que venía con la marcha del sacrificio a Lima, etcétera. Ya estábamos en ese camino. Pero interesante, en 1980, muchos años no se había editado la revista Ondas Isabelinas. Y yo para entonces ya escribía algunos pequeños periódicos, pequeñas revistas a nivel de Puebla, a nivel de Huancayo, y entré a impulsar que se publique la revista Ondas Isabelinas. Tremendos debates que no querían, etc. Chocamos con algunos profesores que tenían mentalidades un poco conservadores, ¿no? Pero nosotros éramos muy impulsivos en cuanto al trabajo. Bueno, fuimos parte de la edición de esa revista. Desde esa fecha empezaron a salir casi cada año, semestralmente, y varios números editamos.
Había el año 1986, esto sí es algo curioso, ¿no? Corrían los años, el editor era el profesor Caballero Torres, y tal que en una oportunidad visité a su despacho. Lo primero que me empezó a interpelarme, ¿no? Profesor Lázaro, usted es un cuestionador, usted observa, critica todo. Acá tengo 2 proyectos, colabore. Usted es bueno para los parlantes, para el micro, pero queremos ver en los trabajos para sanitizar. Entonces había 2 expedientes técnicos ahí y agarré uno, ¿no? Jalé y me puse acá en el brazo, no lo he revisado qué cosa era, y bueno, terminamos de conversar, me salí de la dirección, ya llegando a mi salón de clases, reviso de qué se trataba, y era un expediente técnico del mini complejo. Entonces dije, esta es una cosa fácil, pues el alcalde, ¿quién era? El alcalde Juan Tutuy Aspausa. Entonces inmediatamente en la tarde, para entonces era Santa Isabel de 2 turnos ya, pues no. Entonces en la tarde visité al alcalde, le encontré en su despacho, el señor alcalde se sorprendió con mi visita, porque nunca la visitaba, nunca le fastidiaba tampoco, nunca le decía nada. Se sorprendió, ¿a qué se debe? Así de nombre, me dijo, uno de grandes amigos. Me dijo, Adriano, ¿a qué se debe su presencia? No, esta vez vengo a nombre de Santa Isabel. Acá hay un expediente técnico y quisiera que usted ejecute, ¿ya? Y le entregué. Revisó rápidamente, no, este está completo, acá hay ahí estamos perfiles, todo, magnífico. Mañana mismo vamos a empezar a trabajar. Casi al 3er, 4º día aparecieron sus trabajadores, comenzaron a hacer la construcción del mini complejo, que era necesario para la época. Y por entonces era el director regional, era un apurimeño, Adelino Altamirano, ¿no? Adelino Altamirano, yo le conocía y lo llamaba siempre de Yaguar Fiesta. ¿Por qué? Porque en una película del trabajo de José María Arguedas representó a Yaguar Fiesta como un terrateniente, ¿no? Y llegó pues a Huancayo y trabajó acá como director regional. Entonces con él inauguramos el mini complejo. Ya ahí pasamos a otros trabajos, incluso en mi pueblo, ya trabajando con Adelino, creamos el Instituto Superior Tecnológico de Huasicancha, ¿no? Para nuestros hermanos del campo, etcétera, ¿no? Un trabajo interesante. Bueno, serían los grandes cambios que por ahí hizo. Había uno en 1995, salió el profesor Benicio Manrique, ya se retiraba, asumió el profesor Gilberto Torpoco, para entonces nosotros y los profesores, incluso como alumno, trabajé todavía sacando raíces de eucaliptos en el estadio, ¿no? Para ampliar un poco la pista atlética. Los profesores nos hacían trabajar. Bueno, pues trabajábamos ahí, salieron la construcción de la piscina olímpica, ¿no? El que impulsó ese trabajo fue el profesor Humberto Rojas. Empezó realmente, trabajó, ¿no? Reunió los cementos, etcétera, y se quedó con el sobrenombre de la piscina, le paraban fastidiando. Bueno, había empezado la obra el señor alcalde de entonces, Pedro Morales Mancilla, pero había abandonado, no terminó la construcción de la piscina. Entonces, ya en el mes de julio, en agosto, creo que hablamos con varios alumnos isabelinos que habían dejado a Santa Isabel, y con algunas autoridades para ver de la piscina. Entonces yo regresé de algunos días, concertamos con los profesores,
dijimos, creo que hay que reclamar esto y el alcalde que termine. Entonces, a Gilberto le digo en su despacho, profesor, vamos a salir a las calles a reclamar por la piscina para que termine el alcalde, porque no es posible que haya abandonado y que nos deje en esta situación. Entonces, Gilberto dijo, ¿qué? ¿Sacar a los alumnos a la calle? No. Puede pasar muchas cosas, pero Gilberto, saldremos pues, disciplinadamente, cada profesor irá pues, al lado de sus secciones, etcétera, ¿no? Marcharemos tranquilamente, gritaremos, es otra cosa, pero formados iremos. Bueno, a tanta conversación aceptó, dijo, vamos, salimos, ¿verdad? Bueno, llegamos al Parque Huamanmarca, llenamos la plaza, porque había gente también que habían movilizado a los padres de familia, etcétera. Con Gilberto hemos subido la plana de Itipo, ¿no? Acompañado, por supuesto, por una persona. Subimos al despacho del señor alcalde, le sacamos al balcón y el señor Pedro Morales no se disminuye en nada y habló de la terminación de la piscina olímpica. ¡Qué lindo! ¿Cómo gritaban nuestros estudiantes? Como saben, la plaza, pero repleto, pues, isabelinos, son cerca de 5.000 alumnos. ¡Qué bien! Entonces el alcalde se ofreció no solamente terminar la piscina, sino construir el estadio isabelino. Vamos a construir. Con ustedes nos están comprometiendo a nosotros también. Pero para su desgracia de Santa Isabel hubo un cambio de directores, lo reemplazó en septiembre, creo, sí, pues los primeros días de octubre del 95, le sacaron, Pedro Ordaz de Montero lo puso a uno de sus compañeros y el proyecto se perdió. Nunca hubo construcción del estadio isabelino. Y Pedro en alguna oportunidad me decía, ¿y el estadio cuándo? Y a veces nos decían, hasta ahora, ¿no? ¿Cuándo? Bueno, así, en el 95, en octubre, se inauguró la piscina, terminada, piscina olímpica, ¿no? Donde nuestros alumnos tranquilamente ingresaban y toda la semana, todos los días ocupaban la piscina. Interesante. Bueno, eso sería como profesor y bueno, pasamos también a la plana directiva y así quedamos. Se podría decir entonces, como estudiante, 5 años, como profesor practicante, más 41 años de vida magisterial en Santa Isabel. Prácticamente usted tiene un compromiso muy ligado a Santa Isabel. ¿Qué es lo mejor que le ha pasado en todo este periodo de tiempo, maestro Adriano? Bueno, hay algo más que tenemos que hablar de Santa Isabel. 1950, Plan de Educación Nacional. Surgen las grandes unidades escolares. Presupuesto para 4 colegios, grandes colegios en Huancayo. El Colegio Militar José Lamar, que iba a ser un colegio militar en Huancayo. Gran Unidad Escolar Santa Isabel. Y la Gran Unidad Escolar Nuestra Señora del Rosario. Imagínense. 3 grandes colegios en Huancayo, de los cuales los militares simplemente adelantaron, dijo, préstame el terreno de Santa Isabel, ahí lo construimos el local. Fíjense, por mandato de arriba, ocupan el local y construyen. Y ese colegio nunca terminaron su construcción. Usted dirá, ¿por qué? Porque los alumnos, padres de familia, estaban incómodos en la calle Cusco. Querían ocupar, aunque sea en el primer pabellón, segundo pabellón. Y así llegamos a ocupar a un local que estaba construido para un cuartel, porque se pensaba en la guerra del 79. Arequipa, Huancayo, Chiclayo estaban vistos para hacer grandes cuarteles. Entonces, nunca terminaron la construcción. Por eso cuando los alumnos ingresan en su patio el patio de honor, era tierra. Pues. Estadio, la parte
deportiva abandonada, no teníamos. Son los alumnos que han hecho pues, su propio estadio. Así inauguraron, entregaron por prisión de los propios alumnos, etcétera, y 52 ya está funcionando en San Carlos. Qué bien, los estudiantes felices, como siempre, ¿no? El año, diríamos, 1967, el doctor Segarra ha sido merecedor de la ley 14700. Llegan a construir el colegio, el colegio Comercio 5, ¿no? Alejandro de Austria, lo que nuestros compañeros lo llamaron Lorigancho, ¿no? Y ahí tenemos el local con un aporte precisamente con la ley 14700. El Comando Regional de Construcciones del Gobierno Regional de acá de Huajunín se precisó, bueno, ese es el único apoyo que hemos tenido en ese periodo de la década del 60. Pero en el año 1993, hubo ya movimientos del magisterio. Incursionamos por la renovación o por un mantenimiento del local escolar de Santa Isabel. Para entonces estadio destrozado, bueno, pues piscina tampoco inconcluso. Bueno, en realidad estábamos abandonados. Hasta 1977 sacamos un listado tan grande de problemas de Santa Isabel. Cuestionamos a los directivos del colegio como también de acá de la región. Nos ganamos cierta ojeriza. Producto de eso, los que estuvimos incursionando los problemas de Santa Isabel hemos sido retirados, sancionados. Yo particularmente con un argumento por ahí, diciendo de que el profesor estaba faltando respeto, cosas por el estilo, me procesaron, bueno, dejé el colegio, me pasé a hacer como 10 años fuera del colegio. Ya tuve la oportunidad de regresar al año, pero me quedé afuera, porque creé mi propio colegio, bueno, me quedé trabajando ahí. Pero los problemas de Santa Isabel seguían. Y quienes de algún modo solucionaban los problemas eran los padres de familia, a través de su bolsillo, ¿no? Pero también en el magisterio había una facción que decían, ¿no? La educación pública hay que defender por acá, que el sur, etcétera, ¿no? Campaña por ahí. Estamos 1900 casi sin pena ni gloria, celebramos nuestro centenario de Santa Isabel. Yo pensaba que ese año iba a haber grandes apoyos de parte del gobierno, no hubo. Llegó el famoso, ¿cómo se llama?, colegios emblemáticos. Como le decía de antes, se inició ya en el periodo de Toledo, pero lo capitalizó Alan García Pérez. Soltó un decreto, el decreto 04 del 2009, en enero. Y todos los colegios o grandes colegios inmediatamente aprovecharon. Hay una relación de colegios, algo de más de 40 colegios, o 30 colegios, que eran beneficiarios, y Santa Isabel estaba en ahí. ¿Aprovechamos? No. Porque había una contracorriente de colegios emblemáticos. Colegios emblemáticos es privatización de la educación. ¿Quiénes encabezaron? SUTE. Por eso cuando llegué a la dirección yo fui a cuestionarle a Lima, buscar a esos dirigentes, decir, ¿por qué va a ser privatización de los colegios emblemáticos? ¿Qué tiene que ver infraestructura con el pensamiento del hombre? ¿No? Así que la cosa tenemos que poner en su sitio. No la encontramos.
pero salimos. En ese sentido, ¿cuáles serían los principales aportes que usted ha desarrollado en Santa Isabel ya como director del colegio? Bueno, yo creo que este va a ser la parte concluyente porque tenemos otra cita. Como ustedes pueden ver acá tenemos un pequeño trabajo que viene a ser la historia del periodismo escolar de Santa Isabel. Acá hay serios problemas que encontramos más adelante como pensamiento de los alumnos. Yo lo considero, este libro, como la primera etapa o primer periodo de Santa Isabel, escrito por un colega profesor, Miguel Suárez Osorio. La historia de Santa Isabel, que comprende desde 1852 a 1952. Yo lo considero como el segundo tomo a esta memoria o informe. Cuando tuve la oportunidad de estar en la dirección, sacamos. ¿Por qué razón? Porque contiene todos los problemas educativos de carácter nacional. Yo no lo digo, lo dicen los propios directores quienes recibieron este trabajo. Yo le repartí desde Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín. Falta entregar es parte de Pasco. Sus opiniones han sido en algunas críticos, buenas, acertadas. Entonces, realmente algo tenemos que hacer por Santa Isabel. Como subdirector, todas las que pedimos quedan en la dirección. Como asesor de historia, igual. Decía, alguna oportunidad tendré llegar a eso. Pude haber llegado cuando salía el profesor Gilberto Torpoco Totoquipanqui, porque para entonces yo ya era subdirector, pero las fuerzas contrarias, que ya era conocido por mi pensamiento, no me permitían. Pero no sé qué se le ocurre, el año 2006 o el 2007 me consideran, pero el 2006 trabajamos para Santa Isabel con un proyecto preinversión. Trabajamos con el gobierno regional de Vladimir Huaro. Sacamos todos los problemas de Santa Isabel y llevamos a un perfil. Hicimos aprobar, ¿no?, simultáneamente con colegio emblemático y preinversión. ¿Cuánto necesitaba para remodelar a Santa Isabel? 20 millones, cerca de 20 millones. ¿Quién lo dice? Los técnicos del gobierno regional. Con esa plata íbamos a remodelar. ¿Qué cosa necesitábamos? La construcción del pabellón, ¿no?, Vanguard 21. ¿Qué cosa eran eso? Pabellón de ciencias, química, física, biología. Ese pabellón es lo que nos faltaba. Y lo que teníamos antes era pues un salón de clases, era depósito, era taller de práctica, etc., ¿no? Era apenas un depósito, pero faltaba eso. Faltaba terminar el estadio, faltaba terminar la piscina, ¿no? Reconstrucción de los baños, de los servicios higiénicos. Eso sí teníamos que tajarlo, ¿no? Porque el mismo técnico, ¿no?, eso tenemos que romperlo. Pero todos los pabellones no, porque los pabellones, esa es una construcción pétrea. Eso ni la bomba atómica puede tumbar eso. Eso era interesante. Esto significa, al escuchar sus palabras, que la infraestructura anterior no debió ser demolida. No. Como identidad, como patrimonio debería haberse quedado. Yo me hubiese atrevido solamente a destruir todo lo que estás, porque todo estaba ya estudiado, todo lo que corresponde a los baños o servicios higiénicos. Eso es todo, ¿no? Porque nosotros con esa plata de 19 millones íbamos a construir hasta las murallas, estaba presupuestado todo, ¿no? Pero ese proyecto no salió. Pero curioso, cuando estamos trabajando esa preinversión, tuve la amargura, podríamos decir, y los técnicos del gobierno regional, ¿sabe qué me dice?
tráigame todos los documentos de Santa Isabel para que salga ya de una vez la plata. Yo llevo ese expediente, ¿no? ¿Cómo se llama? Con todos los requisitos, voy al colegio, busco todos los documentos, no lo encuentro. Título de propiedad de Santa Isabel, debidamente registrado, no tenía. Está inmatriculado en bienes, ¿no? En bienes del Estado, no. Entonces apenas el terreno era propiedad del colegio, pero más no del Estado. Nos ha enfriado realmente la comisión. Ahora, ¿qué hacemos? No tenemos eso, no podemos lograrlo. Pero qué suerte que tenemos, ¿no? Simultáneo ya estaba en marcha colegios emblemáticos. Entonces, había un artículo de ese decreto supremo, que era el artículo 7º, que dice: cualquier otro colegio, ¿no?, con años de servicio a la educación al Perú, también podían solicitar este presupuesto. Ahí nos agarramos y gestionamos. Como no había mucho trabajo, mucha atención acá, nos hemos ido de frente al gobierno central a trabajar con el Ministerio de Educación. Presentamos todos los requisitos y ya estamos hablando del 2010. Ya hemos perdido el presupuesto que dio en su primera oportunidad el 2009. Yo llegué a Lima el 2010 como visitas familiares para ver cómo estaba el colegio Ricardo Palma en Surquillo, Ricardo Bentín Rímac, qué lindo colegio, ¿no? Estaban remodelando prácticamente en sus periodos finales. Estaba el colegio Guadalupe, el de mujeres de Miraflores, ¿no? Bueno, colegios muy interesantes, ¿no? Interesantes. Sinceramente, había que trabajar para Santiago. No sé qué vamos a hacer, pero hay que hacerlo. Fíjense, nombramos, como yo ya estaba observado, ya me estábamos mirando a mí, dijo, hay que sacarlo. Efectivamente iba a ser fuera. Las elecciones del gobierno regional y municipal fue el 2010, en el 3 de octubre. Salieron elegidos las nuevas autoridades. El día lunes ya tenía el primer memorial contra la gestión mía. Ese día creo que pasaron 2 memoriales, 3, 4 memoriales, están todos publicados acá. Y todas han caído así. Obstáculos por todos. Hasta Nidia Vilches nos hizo la barrera. Pero cuando salió el presupuesto, cuando sacamos, ahí sí se lanzó número 1. Y eso creo que en otro momento hablaremos. Es importante hablar de la construcción de Santa Isabel, de lo que es hoy. Y los que agarraron el gobierno del 2010 o 2011 para adelante, muchas cosas han obrado en contra de nuestro colegio. Destrucción, número 1. ¿Dónde está la riqueza de Santa Isabel? No lo tenemos. El museo, las cosas más valoradas, tuve la oportunidad de guardar en el Banco de la Nación, ¿no? Ahí están bien custodiados. Los demás no sabemos dónde estarán. Tenemos la pérdida de 1,5 hectáreas de terreno que hemos perdido, la secundaria. Los grandes destructores, ahí está pues su obra. Y dicen que yo lo he construido a Santa Isabel. He puesto la primera piedra. Sí, pues puso la primera piedra faltando 5 días o 6 días para que termine su gobierno. Y ahora quieren ser ahí gobierno. El que le siguió 4 años decía: Santa Isabel está construyendo, hasta crearon un paso que se llamaba visita guiada, como si fuera un museo. Yo le dije a un periodista cuando me preguntó, pareciera que era la tumba de Tutankamón, para hacer una visita guiada, ¿no? Bueno, así, un presupuesto que sacaron en su primera oportunidad el gobierno
O sea, en la gestión de Miria Vilches, diríamos, 50, un poco más de 50 millones, ¿no? Y luego en el periodo de Vladimir Serrón salió como 80 y tantos millones, y la obra llegó más o menos sacando con todas las cosas que desde el inicio pasan los 130 millones. Con 130 millones yo hubiese construido tres colegios de Santa Isabel, lo que está ahora. Bueno, pues así manejan pues los políticos. ¿Qué vamos a hacer? Pero nuestro colegio seguirá siempre grande, seguirá siempre el primer colegio a nivel nacional, por sus frutos, por sus resultados. Santa Isabel será grande, como siempre seguiremos gritando, ¿no? Siempre la S, siempre la I, nadie le gana a la SI, pero trabajando, construyendo, no destruyendo. Para el isabelino ha sido un privilegio haber escuchado sus sabias palabras que nacen de lo más profundo de su ser. Un mensaje final, maestro Adriano Lázaro Yaranga, para todos los isabelinos de siempre. Bueno, yo los estimo, los quiero a nuestros compañeros isabelinos. De cientos y miles tienen su propia identidad de ser isabelinos, aunque siempre hablan, ¿no? Ex isabelinos dicen, ¿no? Algunos dicen ex alumnos. Lo correcto sería ex alumnos, ¿no? Porque ya no son alumnos, ¿no? Pero siempre deben identificar, como decía nuestro amigo Lope Yupanque, ¿no? El isabelino nunca muere. El isabelino siempre tiene que estar vivo, con las antorchas en la mano, ¿no? Trabajando, haciendo quedar bien a Santa Isabel, no destruyéndolo. Santa Isabel merece, es un claustro tan grande. Yo sinceramente los quiero. Por eso nos dedicamos íntegramente cuando ingresamos a trabajar. Yo quisiera que nuestros alumnos que están ahora, aún no presenciales, ¿no? O recibiendo sus clases en forma virtual, vuelvan al colegio y tomen conciencia por su colegio. Nuestro colegio no puede ser el uno más. El colegio tiene que ser el número uno. Por eso nosotros arrancamos lo imposible. Creamos el área de innovación para hacer una revolución de carácter virtual, para manejar la comunicación internacional. Yo dejé con una internet para que nuestros colegas profesores pudieran hacer sus clases a 1000 metros a la redonda, Santa Isabel. Hicimos, trabajos de esa naturaleza. Hicimos cosas buenas. Sinceramente, dirijo mis palabras a mis colegas profesores. No se queden ahí. Vayan para adelante. Impulsen. Formen futuros ciudadanos que no se mareen el camino, que no se malogre. Hoy pareciera que nuestros compañeros isabelinos han encarnado caminos equivocados, ¿no? De ser administradores un tanto que no merece la pena mencionarlos, pero los que vienen a futuro deben ser los mejores. Yo recomiendo a nuestros estudiantes, nuestro padre de familia, tomar conciencia por sus hijos. La educación es la única alternativa que nos puede salvar, desde la familia, a la institución, la comunidad, la sociedad y a nivel nacional. El Perú es rico en recursos. Tranquilamente nosotros podamos explotar, ¿no? Trabajar y producir. Pero, lástima, estamos detrás
de las fuerzas políticas, de las fuerzas económicas que nos quieren dominar. Pero algún día saldremos. Muchas gracias, maestro. Un isabelino, un caballero.